¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 4 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 12. Esta vez tuvimos la fortuna de poder coincidir con el buen Jorge Chávez. Él es Lead Unity 3D AR/VR Game Engineer, actualmente en Pretia Technologies en Tokio. Hablar con Jorge es hablar de historia, de inspiración, de motivación del mundo audiovisual y de los videojuegos. Hicimos un recorrido por toda su carrera desde sus inicios, pues bueno, desde muy temprana edad, con un objetivo muy claro en los videojuegos, aprendiendo a programar desde los 12 años, pues nos comparte, pues ahora sí que todas sus filosofías sobre experimentar, el ser buena onda contigo, tomar los rechazos como oportunidades, el construir tu propia historia. Como les digo, hablar con Jorge es de historia. Tiene un camino ya muy recorrido, tiene muchísima experiencia. Nos platica de cómo fueron esas en el mundo audiovisual, específicamente la televisión, formando parte y siendo parte de estos, pues muchos comerciales que en su momento fueron algo diferente, ¿no? En este caso me estoy refiriendo a uno de ellos que tengo muy en la memoria o en mi colectivo, que es de Vive sin drogas con la florecita, que para su momento, en lo personal, pues sí se te quedaba marcado, ya sea por la cuestión de la música o por los visuales, que era algo diferente. Entonces digo, nada más como para darles ese contexto de cuando me refiero a que hablar con Jorge es hablar de historia, ¿no? Hasta llegar donde actualmente se encuentra en Pretia Technologies. También quiero aprovechar este espacio para no dejar de invitarlos a que le den una vuelta al sitio, losdevfx.com, donde ya saben que podrán encontrar un poco más de información sobre toda esta gente que tenemos oportunidad de platicar. También de próximas pláticas y próximos eventos. Sin más, los dejo con el podcast. Espero les guste tanto como nosotros. Disfruten. Jorge, como platicábamos en la antesala, es un gusto poder contar contigo en el programa. Gracias por hacerte este espacio. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo muy cálido para todo el público de los de VFX. Me parece muy padre este esfuerzo que están haciendo ustedes por difundir un poco lo que se hace con respecto a todo este tema en el país, y pues encantado de estar aquí. Gracias. No, pues ahora sí que agradecidos ambos por este momento. Digo, cabe mencionar aquí, tal vez ya investigarán un poquito más a Jorge. Él actualmente se encuentra en Tokio, entonces ahorita estamos México-Tokio. Está padre esto, ¿no? Poder tener contacto contigo. Y pues bueno, ahora sí que ya entrando en forma y un poquito en la plática, pues ahora sí que Jorge, vemos tu historial, tu experiencia, de lo que has podido ser parte, y pues es algo inmenso, ¿no? Ahora sí que tienes muchísimos temas que platicar, muchísimas cosas que compartir. Y me gustaría empezar por esa parte. O sea, vemos ahí que en LinkedIn dice Game Engineer. No sé si podrías platicarnos un poquito como en definición y ahora sí que la particularidad o en lo que estás. Pues bueno, si vamos del futuro hacia atrás, tal vez. Mira, actualmente estoy como dices bien, aquí en Tokio, trabajando en una empresa que se llama Pretia Technologies, que es una startup de Sega. Esta empresa, pues uno de sus inversionistas más grandes es Sega. Okay. Y esta compañía está especializada en el tema de AR y VR, ¿no? Aparte de ser una compañía en la que nosotros desarrollamos varios juegos como tipo Pokémon Go. Son juegos geolocalizados y son juegos que tienes que estar aquí en Japón, tienes que estar en Tokio y bueno, ya en otras ciudades en Japón también, para poder jugar. Entonces básicamente tú llegas a algún centro comercial o a algún local que tenemos en la calle, después de haber hecho el booking en internet, se te cita una hora, vas a esa hora,
bajas los juegos y entonces empiezas a caminar pues en las calles de Tokio, en Shibuya, etcétera, en varios lugares, y empiezas con tu teléfono, pues es básicamente como un escape room, ¿no? Empiezas a buscar pistas y acertijos y cosas que tienes que resolver en realidad aumentada. Ese es básicamente la mitad del negocio, ¿no? De la compañía. La otra mitad es que nosotros mismos desarrollamos un SDK para relocalización, para aplicaciones de realidad aumentada y para multiplayer en red. ¿Qué significa esto para los que no les suene muy, muy conocido el tema? Cuando tú estás haciendo realidad aumentada, generalmente se utiliza pues AR Core de Google o ARKit al revés de Apple. Entonces generalmente pues el teléfono está analizando la imagen y está buscando planos, ya sea planos horizontales en el piso o planos verticales, ¿no? Y a partir de que encuentras un plano, entonces ya se empiezan a hacer raycasting para obtener coordenadas de los planos, saber dónde está el piso y todo eso. Entonces ya puedes de repente spawnear algo, hacer que aparezca ahí algún modelo 3D encima del stream de video, ¿no? Okay. La relocalización lo que hace es que primero vas a un lugar, escaneas ese lugar con el teléfono, sacas un point cloud del lugar y lo subes a un servidor. Y entonces después haces una aplicación que está conectada a ese servidor y cuando la gente va a ese lugar, en vez de que el teléfono tenga que estar escaneando planos y haciendo todo ese proceso que pues es más complicado y pues sobre todo más inexacto, lo que hace es que se trata de hacer un match en el point cloud que está agarrando el teléfono en ese momento y el point cloud que está guardado en el servidor, ¿no? Y entonces si lo encuentra, entonces te relocaliza, te dice, bueno, ya estás aquí en este lugar y entonces ya empiezas a hacer todo el tema del AR. ¿Por qué se hace así? Pues te da muchas ventajas. Por ejemplo, nosotros que utilizamos mucho Unity para hacer este tipo de aplicaciones, pues una vez que sacas el point cloud del lugar, tú ese point cloud lo puedes importar en Unity y entonces ya viendo el point cloud tú puedes empezar a posicionar los objetos que quieres para el juego y todo eso. Entonces es un poco más exacto, ¿no? Esa es una de las aplicaciones. Entonces, bueno, tenemos este servicio que se llama AR Cloud y lo que nosotros estamos haciendo es que estamos dando este servicio para otros desarrolladores de realidad aumentada y en este momento desarrolladores de Unity y llegaremos también a desarrolladores de Unreal en un momento en el futuro. Básicamente eso y ya muy específicamente sobre mi trabajo, yo soy ahorita el lead de desarrolladores de Unity. Hay un equipo que crece, se hace chiquito, etcétera, dependiendo de la cantidad de proyectos, etcétera, pero a veces llegamos a ser hasta 12, 13 personas. Y básicamente mi trabajo ahí ha sido como empecé con la compañía desde cero, pues he tenido una oportunidad increíble de establecer convenciones de código, de cómo vamos a usar el control de versiones. Incluso pues yo tengo ya 15 años desarrollando videojuegos, pero antes de empezar a desarrollar videojuegos hice 20 años de carrera como animador y diseñador gráfico y artista de FX, etc. Entonces, bueno, todo el pipeline, todo el proceso para modelar, riguear, texturizar y todo eso, pues lo hice con mis propias manos, ¿no? Entonces, aquí también tengo el chance de dirigir un poquito a los artistas y pues darles ahí algunos guidelines para que todos los modelos que hagan y los rigs y todo eso pues sean
algo que se pueda usar eficientemente, pues sobre todo en los teléfonos celulares, ¿no? Uh-huh. Ok. Oye, qué padre, o sea, la verdad poder estar como ser parte de una compañía en la cual pueda estar como desde las bases, porque pues te da chance como de, justo lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, como ser parte de ese proceso, ¿no? Y qué ventaja creo que también es el hecho de que también te lo permitan, ¿no? O sea, como meter mano y decir, oye, yo creo que esto tendría que ser de esta manera, pues creo que está padre, ¿no? El crecer con una empresa y que tengas la libertad de opinión y de crear está bastante padre. Bueno, está padrísimo y hay que entender un poquito lo que está pasando en Japón en este momento, que ahí les va el tip para, para los que quieran enterarse un poco. Uh-huh. Pues empezando porque Japón ahorita tiene un déficit está naciendo mucho menos gente de la que se necesita, ¿no? Ok. Con lo loco que suena, porque pues Tokio es una ciudad inmensa y bueno, más o menos ahí nos vamos con el DF incluso. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Los japoneses, en mi opinión, son unos genios para el tema del hardware, ¿no? Robótica, cacharros, chips, etcétera, todo eso, pues son muy bien. Pero, según yo, andan un poco flaquitos en el tema del software. Entonces, Okay. yo por ejemplo, te lo puedo decir de primera mano, yo que una de las partes de mi trabajo es hacer el reclutamiento, sufro muchísimo para encontrar ingenieros de juegos, para encontrar ingenieros de Unity, Okay. porque pues los japoneses tienen varias desventajas. La primera es que pues casi no hablan inglés, les cuesta mucho trabajo, ¿no? No hay una muy buena educación en cuanto al inglés. Y entonces, pues por ende, programar, pues les cuesta más trabajo aprender. Entonces, no hay aquí como un conocimiento así verdaderamente profundo de ciertas plataformas y de ciertas herramientas y etcétera. Y entonces ellos, lo que está pasando es que están muy abiertos ahorita, sobre todo a cuestiones como de ingenieros de software y personas que saben de computer vision, robótica y todo eso. Te dan las visas, pero fácil, ¿no? O sea, sí tienes que cumplir ciertos requisitos en cuanto a un título profesional o experiencia laboral. Yo, por ejemplo, no tengo un título profesional, pero pues con la experiencia laboral que tengo no tuve problema en conseguir una visa de trabajo y etcétera, etcétera. Sí. Entonces, pues sí, ellos están así en plan de extranjeros, vengan todos los que quieran, porque lo que ellos quieren es pues aprender. Entonces, lo que quieren es traer muchos extranjeros, ponerlos como en puestos clave y pues agarrar a todos los chicos que están saliendo de la universidad, haciendo prácticas profesionales, etcétera, etcétera, y pues que empieces a hacer mentoría con ellos, ¿no? Ok, eso está bueno, sí, es un buen dato, ¿no? El tenerlo, porque tal vez desde mi perspectiva, ahora sí que personal, pensaría que sí, bueno, ya tú lo especificaste, ¿no? El hardware es como su fuerte, ¿no? Entonces pensarías que, o viéndolo desde acá, es como que siempre potencia, siempre es como, están como a la vanguardia los números, y pues bueno, es un punto muy importante el que mencionas, ¿no? O sea, hay esos detalles que hay áreas de oportunidad ahí para quien esté interesado en ese, así que en ese mundo, pues pueda levantar la mano o ponerse las pilas para ser parte de eso, ¿no? Exacto. Oye, Jorge, y ahorita que te platicabas un poquito, regresando un poco a la parte de los roles y de la oportunidad que tuviste de ser parte y de ir creando, y ahorita ya nos diste un poquito más de contexto. Ahorita mencionabas la parte que también te toca de reclutar personas y todo eso. Realmente, dentro del puesto que te manejas o el que tienes, o sea, ¿en qué área o en qué, si lo si lo pudiéramos poner, en qué parte del proceso estás? Porque puedo o alcanzo a ver que estás como en varios puntos, ¿no? O sea, ¿cuál sería como ahora sí que a lo que te estarías dedicando la mayor parte de tu tiempo? Está loquísimo porque
Bueno, afortunadamente he hecho una mancuerna muy padre con el CEO de mi compañía, que es un chico de 24 años, además. Es una cosa impresionante, ¿no? Sí. Pero él, fíjate, como que ha sido muy sagaz en saber cómo acomodarme a mí en los proyectos y pues ahora sí que cómo sacar el mejor provecho. Aquí algunos de los clientes con los que nosotros trabajamos, por ejemplo, son los arcades, ¿no? Algunos centros de estos de juegos donde tienen pues algunos videojuegos ahí muy, muy sofisticados. Entonces, y también algunas otras empresas, algunas otras industrias, pero lo que pasa es que hay como una necesidad muy grande de innovación. Por ejemplo, de repente nos piden que prototipemos algún videojuego en donde tú tienes que ir al arcade y entonces en el arcade lanzas la aplicación y se abre ahí una cosa de realidad aumentada, pero se conectan en red con otros jugadores y luego el papá del chavito que está jugando en el arcade puede estar en la sala de espera con un iPad y en su iPad está viendo el stream de lo que está haciendo el chavito allá adentro y cosas así. Entonces, sí, hay exigencias técnicas así loquísimas. Entonces, una gran parte de mi trabajo es, bueno, además de toda esta parte del management, es prototipar. Entonces, de repente, sí me piden mucho, oye, necesitamos que investigues a ver si se puede hacer que hagamos una aplicación de realidad aumentada donde, pues sí, se aparezca ahí el 3D y no sé qué, pero eso se streamee para que en otro dispositivo, en otro lado, alguien pueda ver ya la imagen compuesta, pero además pueda interactuar con ella en remoto y cosas así, ¿no? Entonces, lo que sucede es que generalmente cuando empiezan los proyectos, yo entro, hago los prototipos, establezco más o menos la arquitectura de la aplicación, y luego ya entran otros integrantes de mi equipo a hacer el desarrollo y el mantenimiento. Mientras yo ya estoy trabajando en otro prototipo nuevo. Generalmente ha sido así en estos últimos 2 años. Digamos que ese sería como, en general, como ese pequeño pipeline de prototipar. O sea, ese sería como tu proceso general. Exacto, prototipar, establecer arquitectura y ya que está establecido eso, pues ya entran los ingenieros y pues a hacer toda la chamba. Qué increíble, o sea, es que, digo, no sé si yo no vengo del mundo o de la industria de los videojuegos, ¿no? Tal vez tú nos puedes dar más contexto, ¿no? Pero ahora lo que nos compartes es este rollo de juegos que pueden ser tan particulares, ¿no? Porque la industria lo solicita o pide que sea así, ¿no? O sea, y que sean tan locales, ¿no? De repente, como mencionas, ¿no? O sea, y vamos a hacer un levantamiento de fotogrametría porque aquí va a suceder algo. O sea, la demanda de juegos que pide esa industria, cosas tan peculiares, está... O sea, sí es como... te vuela la cabeza, ¿no? Es increíble. Una cosa que he notado aquí en Japón, que la verdad me emociona mucho, es que, o sea, sí tienes toda esta industria fuertísima de los videojuegos y el desarrollo de videojuegos. Pero también, pues obviamente, está toda la parte del manga y el anime, ¿no? Y lo que pasa, lo que yo he estado notando últimamente es que la mayoría de las compañías de manga y de anime que tienen pues franquicias muy muy establecidas, muy muy grandes, sobre todo locales, son compañías un poco más viejas. Son compañías que no le han podido entrar al tema de la tecnología y de la innovación y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas compañías que tienen mucha lana además, andan como locas buscando compañías pequeñitas de desarrollo de software que les desarrollen
prototipos y que les desarrollen cosas para sus propiedades intelectuales, ¿no? Ya. Entonces, pues a cada rato estamos viendo proyectos que tienen que ver con franquicias aquí pues muy, muy importantes, muy locales también de Japón, pero pues eso está muy padre porque entonces te permite tú desde el lado técnico y desde el lado del desarrollo del software, pues sí, alocarte con tus ideas y todo, pero pues estás respaldado por una franquicia que la gente conoce muy bien, que los personajes los entiende muy bien, los abrazan, etcétera, y pues más o menos ya cuando sacas algo, pues ya no estás empezando desde cero, ¿no? Claro, 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 claro. Es que está muy padre. O sea, sí, para mí sí es como sorprendente la demanda, como lo acabas de decir, ¿no? Como esa industria que no necesariamente tiene que jalar cosas de afuera, sino solita se mantiene, ¿no? O sea, la misma demanda interna digamos, a lo que alcanzo a ver es suficiente, ¿no? Para mantenerte en movimiento. Es padrísimo ir a una tienda de electrónica aquí y ver a Ajá. un viejito de 70 años salir con un bonche así de juegos de Switch, Ok. ¿no? Sí, sí. Es algo que no lo vas a ver en otro país, pero aquí es común. O sea, la gente Es muy la mayor, cultura. Ujú. sí, gente muy, a mí me llama mucho la atención el tema del juego en la cultura japonesa, cómo Ujú. ellos adoptan, mientras en otros países o en otras culturas, incluso como la nuestra, el juego es de repente hasta una cosa como de tabú, ¿no? Te Ujú. vas a volver adicto, Claro. no, porque no sé qué, no sé cuánto. Aquí ellos el juego es algo que y te lo puedo decir porque además tengo un hijo de 5 años que Ujú. va al kinder japonés y Ok, yo sí, veo sí. cómo es el rollo en el kinder japonés y no creas que en el kinder japonés los tienen aprendiendo nada, los tienen jugando todo el día, jugando y medio jugando es que les van metiendo ahí cositas para que se aprendan, ¿no? Los japoneses ven el juego como algo muy sano, como algo muy Ujú. necesario, muy integral, como parte de sus vidas. Y yo creo que por eso pues la cultura tiene toda esta fortaleza para todos esos temas, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Pues es como la mayoría de las veces, o muchas de las veces, y bueno, claro que aquí está la aplicación, ¿no? Es como aprendemos, ¿no? O sea, aprendemos jugando, divirtiéndonos, poniendo nuestras reglas para jugar X juego, ¿no? Tal vez de este lado, si lo queremos poner así, las escondidillas, ¿no? Hay reglas, ¿no? Pero si lo llevas al mundo de la educación, pues es más divertido, ¿no? O sea, si pueden crear una dinámica, ¿no? Y hace todo mucho sentido, ¿no? Ahora con lo que mencionas del por qué vemos a ese señor de 70 años saliendo de la tienda con esos juegos, ¿no? Exacto. Oye, Jorge, y por ejemplo, ahora que nos platicabas de esta parte de dónde has podido ser como, ahora sí que parte dentro de la compañía y nos das ahí como un panorama general, ¿cuáles serían, por ejemplo, tus herramientas? O sea, ¿en qué estarías cuando prototipas? Qué es, no sé, digo, mencionabas al inicio que es Unity y por ahí está como en camino Unreal, pero, o sea, ¿qué normalmente estarías usando? ¿Qué sería tu día a día? Pues ahora sí que mi matrimonio, mi tórrido romance es con Ajá. Unity. Sí. Y digo tórrido porque es una relación de amor y odio súper loca. Como toda la gente que está muy apegada a una herramienta de software, Sí. pues ya sabes, ¿no? Es muy bonito cuando te pones a hacer cosas y no sé qué, pero pues también le terminas encontrando sus efectos. Ujú. Sí. y pero bueno, es Unity. Nosotros todavía no integramos un Unreal totalmente a nuestro pipeline, pero pues yo me he estado metiendo, haciendo cosas ahí en Unreal para entender un poquito cómo es el tema. Eh, pues Maya, últimamente también, pues Houdini
han estado empujando mucho su integración con los engines de juegos, entonces yo también ya le empecé a meter un poco a Houdini porque pues los beneficios de una herramienta de modelado procedural y combinado además con ciertos manejos de assets que puedes hacer en Unity, pues está brutal, ¿no? El alcance está tremendo. Pero bueno, la realidad también es que la mayor parte del día se va en Slack, se va en Google Meet, se va en Confluence, que utilizamos mucho, todas las cuestiones que tienen que ver pues con la organización y las juntas y todo eso, pues también ahí se va muchísimo tiempo, ¿no? Ok, está interesante. Y bueno, y sobre esto ahorita que mencionabas Houdini y la parte del modelado procedural, pues tienes un background en CG, ¿no? O sea, bastante fuerte, tanto para cine como para videojuegos. ¿Qué es lo que te gusta más? Digo, ya ahorita nos diste ahí como un pequeño, nos diste ese hincapié de que, pues, ahora sí que pasaste del mundo o estás en el mundo de diseño, estuviste más bien en el lado de la postproducción, y luego, pues, ahora en este lado de los videojuegos. ¿Qué es lo que te gusta más de esas dos? O sea, ¿cómo fue ese rollo? Pues, mira, yo creo que yo he estado como nadando entre las dos cosas un poco por diferentes circunstancias de la vida. Yo aprendí a programar a los 12 años. Ok. Y a los 12 años, y además a los 12 años dejé la escuela totalmente y me clavé en el tema de la programación. Porque yo quería hacer videojuegos. Yo estaba desde muy chavito obsesionado con el tema de los videojuegos. Pero de repente, pues, empecé a aprender programación y también empecé a entender pues, que necesitaba dibujar y necesitaba poder hacer gráficos. Afortunadamente, de más joven, como a los 6, 7 años, había yo tomado clases de pintura y cosas así. Me gustaba mucho dibujar. Entonces, pues empecé a hacer estos experimentos de dibujar con la computadora y eso. Te estoy hablando de que en ese entonces las computadoras más como comunes que existían eran las Apple IIe, que tenían una increíble resolución de 40 píxeles horizontales por 40 píxeles verticales en 16 colores, y programabas en BASIC metiendo instrucciones de BASIC en coordenadas, ¿no? Y luego había un modo de alta resolución que tenía como 200 píxeles por 200 o algo así, y en un color, era el verde de los monitores Apple. Pero bueno, yo me empecé a clavar mucho en los gráficos y empecé a ver muchísima animación. Me volví un fanático de la animación experimental, del stop motion, de Disney, de todo este tipo de cosas. Y me adentré mucho pues, en la ciencia detrás de la animación, en la técnica y todo eso. Y me absorbió totalmente. Entonces, por ahí de 3 años después, cuando yo tenía como 15 años, yo estaba en la UNAM. Yo aprendí a programar en la UNAM porque, fíjate, en ese entonces un grupo de pedagogas que estaba haciendo una tesis sobre si se podía enseñar matemáticas a niños y adolescentes con computadoras, ¿no? Entonces ellas estaban haciendo esa tesis y abrieron un curso para que los trabajadores de la UNAM inscribieran a sus hijos. Era un curso de verano.
Y entonces era un cupo limitado, eran nada más como 15, 20 niños o chavos los que podían entrar a ese curso, y era pues una cosa experimental, era para que ellas se recabaran información para hacer su tesis. Entonces yo terminé la escuela, terminé primero de secundaria, algo así, muy mal, porque pues tenía muy mala disciplina y etcétera, pero mi madre me inscribió a ese curso, yo quedé totalmente enamorado de las computadoras ahí, aprendí un poco de programación, etcétera, y luego cuando se acaba el verano me dicen pues ya hay que ir a la escuela, y yo no, por favor, no me manden a la escuela, los suplico, yo me quiero quedar aquí. Sí. Pues bueno, mis papás me apoyaron, fueron y hablaron con las personas ahí indicadas en la UNAM y les pidieron que me dejaran seguir yendo a usar las computadoras, etcétera, porque yo ya no quería ir a la escuela, y me dijeron que sí. Entonces, esto era en la Dirección General de Cómputo Académico de la UNAM. Entonces yo pues empecé a ir diario, me sacaron una credencial de la biblioteca y yo empecé a devorar libros de programación y de cosas como loco. O sea, aquí estamos hablando, perdón Jorge, estamos hablando ahí a los 12 años, a partir de ese curso. Exacto. Ok. O sea, yo a los 13, 14, 15 años ya iba diario a la UNAM a meterme de oyente a las clases, a estar ahí en los cursos y todo, sin oficialmente estar en la UNAM, ¿no? O sea, qué padre que tus papás tuvieron la visión también de eso y que siguieron como o sea, es que, no sé, a veces para estar tan pequeño y decir yo quiero hacer esto y que empujarte a decir, ¿sabes qué? Ok, no, te vas a dedicar a esto y te vamos a apoyar para que lo hagas. Tal vez estando tan pequeño a veces es como complicado, ¿no? Porque pensaríamos que a veces no tenemos como a esa edad tanta determinación, no lo sé, pero digo, está muy padre lo que nos compartes. Sí, exacto. Bueno, mira, mi madre es administradora y entonces ella trabajaba de administradora en una cosa de la UNAM, en un departamento de la UNAM, que fue lo que después evolucionó y se convirtió en TV UNAM. Pero entonces mi madre, ahí en su trabajo, pues ella estaba mucho en contacto con gente que había estudiado en el CCC. Ya. Y con gente que estudiaba cine y etcétera. En la UNAM estaban intentando hacer como un departamento básicamente que se dedicara a hacer documentales de ciencia en cine o en televisión o todo eso. Eso era lo que estaban buscando y de ahí salió TV UNAM. Entonces un día yo estaba ahí en cómputo académico haciendo mis cosas en la computadora y de repente se aparece un amigo de mi mamá y me dice, oye, tu mamá no pudo venir a recogerte, pero me pidió que yo viniera. Y este amigo era un chico que era director de cine, ¿no? Había estudiado en el CCC y etcétera, etcétera. Entonces de repente se acerca y ve lo que yo estoy haciendo en la computadora. Tenía ahí como un wireframe o algo así. Y me dice, oye, ¿qué es esto, no? Y te estoy hablando de que esto sucedió en 1985 o algo así, ¿no? Sí. Y me dice, oye, ¿esto que tú estás haciendo se puede pasar a un videotape? Y yo le decía, pues no tengo idea. Y me dice, ¿te gustaría hacer un experimento conmigo? Claro. Y al otro día este cuate llegó con una cámara de 35 milímetros, la puso enfrente de la computadora y se puso a filmar la pantalla de la computadora, primero así de corrido, y luego me pidió que modificara yo ahí un poquito la animación para que la pudiera ir avanzando cuadro por cuadro, picándole con un dedo, y entonces se puso a grabar también cuadro por cuadro la animación. Se llevó eso, lo reveló y dijo, oye, pues sí, pues se ve medio gacho, pero sí se puede pasarlo de la computadora a cine y luego a tape, ¿no? A film. Y entonces pues, se quedó prendidísimo este cuate
Y de repente ya se iba formando más TV UNAM y entonces de repente dijeron, oigan, pues yo creo que sí deberíamos de hacer algo más importante por este tema de empezar a explorar qué se puede hacer con gráficos en la computadora y etcétera, porque estos cuates hacían sus documentales y animaban todo con codalites. Para los que no estén muy familiarizados con esto, pues un codalite es básicamente una mica transparente y que le pintaban con acuarela encima, ¿no? Sí. Y ellos ni siquiera animaban cuadro por cuadro, lo que hacían es que agarraban los codalites con las manos y los movían así. Okay. y lo grababan. Sí. Entonces, pues bueno, para ellos descubrir que se podía hacer esto con la computadora era una revelación. Y entonces lo que terminaron haciendo es que me terminaron jalando. Ya se iba consolidando más TV UNAM y me dijeron, oye, vamos a gastar un dinero aquí en comprar algún equipo para poder hacer gráficos con la computadora, ¿te vienes a trabajar para acá? Y yo dije, órale. En ese entonces también habían lanzado al mercado por esos años una cosa revolucionaria que eran las computadoras Amiga, que eran las primeras computadoras personales que estaban como más o menos orientadas a hacer animación y gráficos. O sea, las Amigas pues tenían muchísimo software para hacer animación cuadro por cuadro, incluso para hacer 3D, un 3D muy rudimentario, pero pues ya ahí había programas de ray tracing y había varias cosas. Y yo por supuesto que lo que hice es que con todo lo que había trabajado, lo primero que hice fue fui y me compré una Amiga y me puse a hacer animación y etcétera, etcétera. Y entonces ahí habían comprado también un equipo que era Topaz, me parece, que era un software para hacer 3D, súper rudimentario también, y una cosa que se llamaba Quanta, que era como un generador de caracteres, que después el Quanta evolucionó en lo que eran los Quantel, ¿no? Ok. Y bueno, yo estuve ahí unos años en TV UNAM haciendo animaciones para todos los documentales estos que hacían estos cuates. Y fue divertidísimo, fue increíble también porque imagínate, pues yo un chavito de 12 años que dejó la escuela, la UNAM en este tema de queremos hacer documentales científicos para la comunidad universitaria, etcétera. Entonces de repente se les ocurría, ¿por qué no?, que vamos a sentar a Jorge con Julieta Fierro, porque Julieta Fierro quiere hacer una visualización de no sé qué cosa de las estrellas y del eclipse y de cómo se dobla la luz y no sé qué. Y entonces me sentaban a mí con los astrónomos y con los físicos de la UNAM y con los ingenieros y todo, a que yo les hiciera en la computadora visualizaciones de sus locuras para los documentales, ¿no? Qué increíble. Entonces, pues yo aprendí cosas padrísimas, o sea, me enseñaron hasta cosas de física nuclear, ¿qué te puedo decir? O sea, porque yo tenía que hacer la animación de los protones y los neutrones y cómo se rompían y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, me extendí mucho con la respuesta, pero con esto... No, por favor. Con esto te puedo como dar una idea de qué forma me apasionó a mí todo el tema de la animación y de qué forma me atrapó cuando yo lo que quería era programar y hacer videojuegos, ¿no? Claro. Y ahorita, digamos, o sea, es que sí. O sea, ves como, o vemos tu historial y como lo acabas de describir bien con la mano, ¿no? O sea, estás como planeando entre de repente de las dos áreas. Tal vez de origen arrancando con eso de la programación, pero luego la animación y pues digamos hoy en día pues regresaste como a la programación de alguna otra forma, ¿no? O sea como al origen, por así decirlo, ¿no? Pero tal vez obviamente ya con todo este viaje que has hecho o que has recorrido pues con otra visión, ¿no? Entonces
Está muy padre eso, está increíble, ¿no? Qué oportunidad el poder, así que estar en ese momento, ¿no? De poder nutrirte de toda esa información. Fue un momento padrísimo. Unos años después, de 3 años o algo así, de repente llega una amiga que era guionista y me dice, oye, ¿sabes de esta televisora que se llama Imevisión? Pues ya la están vendiendo y parece que se va a volver una compañía privada y no sé qué, pero el hecho es que ahí tienen unas computadoras padrísimas, tienen un cuarto lleno de computadoras para hacer animación y no la saben usar, no tienen nadie que la sepa usar ahí. Ajá. ¿No te gustaría ir a ver qué onda? Y yo le dije, pues sí, por supuesto. Yo, pues, en la UNAM ya había aprendido Unix, había estado trabajando con máquinas Silicon Graphics y cosas así, entonces ya entendía muchas cosas. Entonces, en efecto, un día llego a Imevisión, que bueno, ya era TV Azteca. Y en TV Azteca, pues ya el director de informática me entrevista y me enseña ahí todo el rollo. En efecto, tenían un site lleno de máquinas Silicon Graphics y de Macs y no sé qué. Y les enseño yo mi demo reel de animaciones que había hecho con la amiga. Y era un viernes, me acuerdo, y me dijeron, te queremos aquí el lunes, ¿no? Y yo dije, pues perfecto. Y entonces llego a TV Azteca, empiezo ahí a aprender a usar un programa que se llamaba Softimage, imagínate. Sí. Y tenían otro que se llamaba alias Wavefront y no sé, nombres muy raros. Y entonces, bueno, yo me clavo y empiezo a aprender a usar Softimage. Ya, pues era una cosa, era el Ferrari de la animación, porque pues te sentabas en una computadora de esta Silicon Graphics, en una Crimson o algo así, que era la más grande que tenían, y pues hacías el 3D. Por lo menos el wireframe lo hacías en tiempo real. Imagínate, de donde yo venía, el wireframe no se podía hacer en tiempo real. Entonces de repente ya tenías una computadora que hacía el wireframe en tiempo real y era así como ¡wow! ¡Qué locura! Claro. Y bueno, total, ahí empecé a crecer mucho, empezó a crecer el equipo de TV Azteca. Pues como fui de los primeros que entró, yo terminé ahí siendo como el director del departamento de gráficos de TV Azteca. Estuve ahí 12 años y pues ya ahí explotó todo muchísimo para mí. Aprendí muchísimo de compositing, de 3D, de todas estas cosas, y empecé de diseño gráfico también, pues porque yo no tenía ninguna formación, pero con los diseñadores gráficos que trabajaban ahí, ellos me enseñaban muchísimas cosas de cómo hacer un logotipo, etcétera, etcétera. Y pues empecé a hacer entradas de programas y los noticieros y todo este tipo de cosas, hasta que llegó un momento en el que me dicen, oye, queremos que hagas yo empecé a hacer mucho character animation porque me empezó a interesar muchísimo. A clavarme a entender mucho todo este tema del balance y la anticipación y cómo bloquear una animación y cosas así. Lo aprendí básicamente todo leyendo un libro de Preston Blair, ¿no? Y me dijeron un día, oye, ya había hecho yo algunos experimentitos animando que a Lucito Bimbo, animando algunos personajes y cosas así, y me dijeron, queremos hacer una campaña antidrogas, ¿por qué no te inventas algo? Y yo dije, pues órale. Okay. Para seguir platicándote esta historia, te tengo que comentar otra rama que surgió, que surgió simultáneamente. Yo estudié música desde los 6 años.
tocaba el piano, ¿no? Súper riguroso en mi casa el estudio del piano. Entonces, ya sabes, Beethoven, Mozart, todo el tema, tenías que aprenderte las rolitas y dar el recital y no sé qué. Y en una de esas, ya cuando adolescente, ya dije, yo ya estoy harto de la música, no quiero saber nada, la dejé. Dejé de tocar piano, pero un día en la UNAM trajeron una maquinita chiquita, así blanca, muy bonita, que era la innovación de ese momento, que era una Mac. Era la primer Mac que existió. Okay. Llevaron una y entonces, pues obviamente yo lo primero que hice fue ir a meterle mano. Tenías que apartar tiempos para usar las máquinas en la UNAM, no sé qué. Entonces yo aparté tiempo y empecé a usar la Mac. Y descubrí que la Mac tenía un programa para hacer música. Entonces estaba padrísimo. Tú pintabas las notas y la Mac las tocaba. Yo sabía leer partituras, pues me lo aprendí todo de chiquito. Entonces, wow, ¿no? Y aparte podrías hacer varias voces y la computadora te las reproducía. Entonces ahí yo también, eso fue como a los 15 años, descubrí que podías hacer música con la computadora. Y me empecé a meter también en el tema de los sintetizadores y a estudiar toda esta parte, empezar a experimentar. Me compré una interfase MIDI y la conectaba mi amiga, la conectaba con la interfase MIDI y un sintetizador Casio, chafísima que tenía, pero pues sonaba porque tenía MIDI, no sé qué. Y empecé a componer mucha música. Y ya para cuando yo estaba en TV Azteca, pues ya había compuesto mucha música, ya me habían encargado componer música para los noticieros, para las identificaciones de canal. Había empezado yo un proyecto personal de música gótica que se llama Cartílago. Y entonces tenía el tema pues claro, yo iba hacia los videojuegos y ya tenía el tema de la animación, pues que ya lo había medio dominado en ese momento. Y ya tenía el tema del audio también y sabía un poquito el tema de la programación, pero bueno. Entonces me dicen que quieren hacer esta campaña antidrogas y yo digo, ay, pues de pelos, pues voy a inventar algo. En ese entonces habían lanzado el PlayStation 1 y había un jueguito muy, muy padre que yo adoraba del PlayStation 1 que se llamaba Parappa the Rapper. Super fan, sí. Bueno, pues a mí me encantaba jugar Parappa the Rapper porque la música y no sé qué. Y entonces yo dije, Parappa the Rapper, pues voy a hacer algo parecido a Parappa the Rapper para esta cosa de antidrogas que me están pidiendo. Entonces, también en ese entonces, MTV había sacado unos videos muy padres de un concurso de animación que hacía que se llamaba Liquid Television. Y en esos cortos de Liquid Television había un corto de animación de stop motion de una florecita que estaba en el parque y como que se desenterraba la florecita y salía a caminar y no sé qué, pero era una florecita súper gandalla y ya sabes, ¿no? El tono de MTV pues era una florecita súper agresiva y no sé qué, pero me gustó mucho el personaje. Entonces me acordaba yo del corto de MTV, me acordaba de Parappa the Rapper y entonces empecé a diseñar unos personajes. El logo de Vive Sin Drogas era una flor con colores que ya lo habían diseñado de la campaña. Entonces yo dije, pues con este logotipo voy a hacer un personaje que le pongo hojitas de pies y de brazos y etcétera. Y ya salió la florecita. Hice algunos tests de cómo corría y cómo se movía. Se veía interesante. Y empecé a diseñar al otro personajito, al Pachequín, que yo le llamo, ¿no? Que era pues el chavito como medio, se parecía a Parappa, pero pues era pues básicamente el drogadicto, ¿no? Y entonces traía su camisa con la calavera, su gorrito. Su gorrito como Parappa y no sé qué. Y entonces un día me metí al estudio, yo
me empecé a armar mi estudio de audio en mi casa y entonces tenía sintetizadores por todos lados. Llegué a tener 20 sintetizadores, imagínate, porque no había software en ese entonces y todos conectados con MIDI a mi computadora y todo un rollo ahí y una consolota. Y me puse a hacer la canción de Vive Sin Drogas y tenía una amiga en ese entonces que le pedí que si me hacía la vocecita, ¿no? Un día estábamos ahí experimentando y le dije, oye, ¿puedes hacer voz como de niña chiquita y no sé qué? Y ya hizo la voz y dije, está padre, pues vamos a grabar la canción, órale, pum, 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 grabamos la canción y ya. ¡Qué increíble! Me tardé, sí. La verdad es que me encanta contar esta historia porque pues sé que Vive Sin Drogas es algo... Es pues, icónico. Sí, hizo ruido, ¿no? Sí, hizo ruido. Claro, sí, un montón. Si te sientes chiquito. No es cierto. Claro, y yo lo que decía era, mira, lo que estaba padrísimo también es que tuve la gran fortuna de que la verdad es que toda la gente con la que yo trabajé en TV Azteca fueron personas que me apreciaban mucho, me daban muchísima libertad creativa, me apoyaron muchísimo en todo lo que hice. Entonces me dejaban proponer todo, ¿no? Entonces pues yo me senté y me puse a escribir la letra de la canción y yo dije, no me gusta que en estas cosas de antidrogas, como que siempre dicen, es que no hagas esto y esto sí y esto no, y te dicen y te ordenan y no sé qué. Y yo decía, este comercial que va dirigido a niños de 5 o 6 años, yo lo que les quiero decir es que ellos sí saben qué onda, ellos sí se pueden dar cuenta, no es que tenga que venir un adulto a decirle, oye, mira, así y así y así, no, tú solito ve, tú solito date cuenta y tú vas a entender qué onda. Y entonces en ese tono fue que yo traté de hacer la canción. Okay. Algunos datos técnicos que les van a parecer muy interesantes a tus escuchas es que en ese momento ya teníamos una granja de render en TV Azteca, teníamos la granja de render eran 20 máquinas, 20 servidores Silicon Graphics con 4 procesadores o no sé qué, eran casi 100 procesadores para hacer el render, pero yo me tardé 6 meses haciendo el video de Vive Sin Drogas, haciendo la animación en Softimage y todo eso, y el render se tardó aproximadamente un mes. Era 1 minuto de animación, pero era animación pues que traía profundidad de campo que podías hacer en ese momento en Softimage y algunas cositas ahí, el anti-alias a todo lo que daba y no sé qué. Entonces más o menos pues me tardé 7 meses haciendo el comercial, poniéndole la música, no sé qué, y ya lo lanzamos, ¿no? Ok. Y así nació. Pues sí, eso es parte de la historia del colectivo mental de muchos de nosotros, ¿no? Porque sí fue pues icónico ese comercial. Y está bien interesante conocer la historia y más o menos de dónde viene la inspiración, porque pues está padre, ¿no? Tal vez en ese momento yo en particular no tenía conciencia de dónde venía eso, ¿no? Pero pues sin en cambio te parecía como interesante, ¿no? Te llamaba, era entretenido, claro, ¿no? Entonces, vale, pues sí, parte de la historia. Y por ejemplo, en ese proceso, o sea, tú netamente hiciste toda la animación, todo ese proceso, o sea, 100% de Jorge. Sí, yo hice desde el diseño de los personajes, modelado, rigging, texturas, todo, sí. Obviamente pues hubo ahí una supervisión en la parte del guión y todo ese rollo de mi jefe, que en ese momento era el director de promoción de imagen de TV Azteca, de otra colaboradora, Adriana de la Puente, una amiga muy cercana mía que también era una creativa de TV Azteca en ese momento, y pues entre los tres como que trabajamos mucho el concepto, la idea y todo eso, pero pues sí, todo el tema técnico lo hice yo solito prácticamente. Qué increíble. Hasta me siento mal de decirlo, me siento incómodo,
pero pues sí. Y es que sí, ¿no? O sea, para ese momento de que nos platicas y ya con lo que nos has dado de información de lo que ha sido el back, pues en ese momento, pues ahora sí que tenías todo el conocimiento para poder aplicarlo ahí, ¿no? Digo, y seguramente aprendiste muchas cosas en el proceso, pero pues, pues ahora sí que tal vez no había ese digamos, no llamarlo el talento, pero pues ese conocimiento técnico de tal vez de llevar esto a la realización, ¿no? Exactamente. Órale. Sí, la verdad es que fueron tiempos increíbles. Fue el haber hecho todo esto y sobre todo pues ver cómo iba evolucionando esto, cómo iban evolucionando el hardware y el software y los programas, y ya sacaron la nueva versión de Alias y ahora ya no se va a llamar Power Animator, ahora se va a llamar Maya, y de repente Softimage se convirtió en otra cosa y llegaron las tarjetas aceleradoras gráficas. Yo terminé en TV Azteca haciendo software, ¿no? Porque ya en algún momento yo dije, bueno, pero yo lo que realmente, lo que en realidad quería hacer son videojuegos. Entonces yo lo que empecé a proponer es que me dejaran hacer cosas de software en TV Azteca. Entonces hice un jueguito con la florecita de Vive Sin Drogas. Okay. Para un prototipo de un programa de televisión donde era como Dance Dance Revolution. Tú tenías que... Y construimos los tapetes para bailar y los concursantes tenían que bailar y seleccionaban a sus personajes y bailaban con sus personajes y no sé qué. Pero bueno, realmente lo que sí llegó a ser algo exitoso y práctico en TV Azteca es que un día estoy yo trabajando ahí en viernes a las 11 de la noche en TV Azteca, sí, en la computadora, y de repente siento algo aquí atrás y yo dije, ay, ¿qué onda? Y volteo y pues era nada menos ni nada más que Ricardo Salinas Pliego atrás de mí diciéndome, ¿qué onda, Jorge? ¿Qué estás haciendo? Ajá. Y yo, todo así nervioso. No, pues ya más o menos había tenido contacto con él. Él apoyaba muchas de las cosas que yo quería hacer y todo, pero me dice, oye, Jorge, fíjate que tengo una idea, a ver si tú me puedes ayudar a desarrollarla. Y le digo, por supuesto, ¿de qué se trata? Mira, quiero que en los noticieros aparezca un mundito en la parte de abajo, pero quiero que ese mundito esté cambiando todo el tiempo y que de repente te dé la hora y de repente se pueda ver una marca, tal vez un comercial, y de repente estén sucediendo cosas ahí todo el tiempo mientras el mundito está en el noticiero, ¿no? Y entonces yo dije, ok, suena muy padre. Pues sí, voy a empezar a trabajar en ello. Entonces hice el prototipo de la animación del mundito, cómo giraba y cómo te mostraba la hora y no sé qué. Y después yo decía, bueno, pero agarrar una computadora, agarrar una Silicon Graphics para hacer este relojito, pues es como matar hormigas con un misil, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces vamos a hacer un experimento. Vamos a agarrar una PC, una Mac, y vamos a ponerle tarjetas aceleradoras de 3D. En ese entonces te estoy hablando de que las que había en el mercado se llamaban Voodoo FX o algo así. De las primeras tarjetas aceleradoras de 3D. Y luego, como esas tarjetas se pueden conectar a un monitor VGA y no sé qué, pues ¿cómo pasamos eso a video? Pues con convertidores y no sé qué. Y total, terminé armando una Mac que tenía 2 tarjetas gráficas y me puse a hacer un programa en C. Aprendí OpenGL en ese momento porque yo todavía no sabía programar en OpenGL, pero aprendí a programar en OpenGL y entonces hice una aplicación que
que la podían, esta computadora la tenían en el estudio y desde ahí podían correr la animación del mundito, del relojito, y las plecas que salían en el noticiero. Entonces todos esos elementos animados que aparecían encima de Javier Alatorre en Hechos y de los otros conductores, lo operaban desde la cabina. Entonces ese fue el primer software que yo hice que se utilizó así como en producción, muchísimo, ¿no? Y era una cosa simple, pues era nada más para desplegar ahí las plecas y el relojito. Pero pues eso les dio en TV Azteca una herramienta buenísima para vender publicidad constante en los noticieros, ¿no? Porque ya no tenían que cortar para irse a comercial, ya podían tener ahí una marca todo el tiempo mientras el conductor estaba hablando. Qué increíble, o sea, es que ahora que todo, cabe mencionar aquí, ahorita esto está en formato audio para los que nos estén escuchando de esa manera, pero ahorita Jorge nos estaba compartiendo un poco de lo que fue un poco de esta historia dentro del mundo de TV Azteca, y ya lo verán, porque vamos a poner esto en formato video, pero ya lo verán, pero los que igual estuvimos más bien como durante esa época, tal vez, no sé, yo de mi lado, pues teníamos a nuestras mamás, ¿no? Que tal vez estaban casadas con una cadena televisiva y solamente veían ese canal. Entonces, o sea, el estar viendo todo lo generado, pues me hace recordar todos esos momentos, ¿no? O sea, ahora está muy padre tener la historia, quién estaba detrás ¿no? De todos esos elementos que pues eran atractivos, ¿no? O sea, no sabías qué era, pero te llamaban la atención, ¿no? Entonces está increíble poder conocer quién está detrás de toda esa historia y todas esas implementaciones que pues sí en su momento fueron diferentes, ¿no? Y pues están en el colectivo de muchas personas de que fue algo que pues era a final de cuentas diferente, ¿no? La forma de visualizar. Está muy padre, es inspirador. Porque es historia. Pues era todo lo que estaban haciendo en ese momento y lo que se estaba desarrollando y todo eso, ¿no? Sí, la verdad es que fueron momentos increíbles. Y luego, por ejemplo, Jorge, ¿qué pasó después de eso? Ya así ya todo intrigado en la historia. O sea, ¿qué sucede? Yo entré en una crisis cañoncísima. Hubo un día que llegué y dije, yo no puedo poner mi mano encima del mouse un minuto más. Yo ya no sé si quiero dedicarme a esto. Yo odio esto, odio la televisión, odio la publicidad, odio la animación. Yo ya no quiero saber nada. Me volví loco. Pues bueno, tenía 12 años de estar trabajando sin parar como loco, ¿no? En TV Azteca, en TV Azteca, más los que ya había hecho antes en la UNAM y todo eso, y pues yo todavía ni cumplía 30 años, creo. Sí, la juventud se había ido ahí. Sí, bueno, ya sabes, me cuestioné muchas cosas y total, llegué y dije, bueno, pues he trabajado mucho, he ahorrado una lana, renuncio. Me quiero dar un tiempo, me quiero dar un break. Me salí de TV Azteca y me fui a vivir a Barcelona. Me fui a vivir a Barcelona pues prácticamente a descansar, estar ahí un rato. Pero en Barcelona, pues también no me pude estar en paz mucho tiempo. Descubrí que había una escuela de stop motion. Había un par de hermanos que eran hermanos gemelos, que eran los hermanos Lagares, que ellos habían estado colaborando con Artman en algunas de las películas, pero ellos eran de Málaga. Entonces, bueno, ya después de hacer unas películas con Artman, se regresaron a Málaga y luego se fueron a vivir a Barcelona y pusieron una escuela de stop motion. Y era la cosa más increíble que te puedas imaginar, porque tú llegabas en una casita en Barcelona y llegabas y todas las mesitas con sus barritas de plastilina y sus cuchillitos y alambres y no sé qué, y cámaras de cine, ¿no? Sí.
de 8 milímetros. Y entonces ellos tenían un curso en el que te enseñaban a modelar personajes con estructura alámbrica y te enseñaban a hacer la animación. Entonces yo me metí con ellos, me metí a estudiar ahí un par de años, terminé con la espalda destrozada. El stop motion es brutal, es bárbaro. Sí. Pero aprendí también ahí algunas cositas de stop motion. Y después también me contactó un grupo que hacían como cosas audiovisuales y de teatro y de danza, como cosas ahí muy locas, que se llama La Fura dels Baus. Creo que es bastante famoso. Y me pidieron que les empezara a hacer algunas cosas de software para sus presentaciones en vivo. Entonces, me acuerdo que les hice una aplicación. Ellos tenían una obra, como una obra de teatro o algo así, donde había una orquesta tocando en vivo. Y lo que a mí me dijeron es que había dos videos. Un video de una pareja que estaba como en pleno romance y el otro video, la misma pareja, pero estaban en una riña, estaban discutiendo. Entonces ellos querían que mientras la orquesta estaba tocando en vivo y hubiera una transición que te dejara ver una parte del video o el otro, dependiendo de la intensidad de la música. Entonces yo les hice ahí pues un software como un analizador de espectros, pero que generaba un canal alfa, que lo metían al switcher y hacían ahí la composición en vivo y no sé qué. Y seguía haciendo software. Y seguía yo haciendo mis experimentos de programar jueguitos. Realmente no había logrado hacer nada todavía. Regreso a México, ya que se me acabó la lana y todo. Estuve 3 años en Barcelona. Regreso a México a buscar chamba otra vez. Y ahí empiezo a trabajar otra vez, pero ya no regresé a TV Azteca. Empecé a trabajar en postproductoras. Yo iba a trabajar en Quali, después iba a trabajar en esta postproductora que estaba en Santa Teresa, que fue muy famosa en Camino Santa Teresa, no, ya ni me acuerdo cómo se llama. Y empecé a hacer muchos comerciales, compositing, 3D y no sé qué, y de repente me dijeron en TV Azteca, oye, vamos a abrir un canal en Estados Unidos. ¿Te quieres ir allá a montar el departamento de gráficos a Los Ángeles? Y yo dije, bueno, pues órale. Me fui a Los Ángeles, estuve trabajando otra vez haciendo cosas para TV Azteca en Los Ángeles, pero también llegué a un momento en el que me harté otra vez de la televisión y todo, y yo dije, lo que quiero hacer son videojuegos. Me regreso al DF y un amigo muy muy cercano mío que me ha acompañado mucho en todo este trayecto, porque nos conocimos de chiquitos y nos conocimos haciendo lo mismo, es Eddie Mendoza, que es uno de los cofundadores de Cluster. Y entonces Eddie me dice, oye, ¿qué onda? Ya vamos a hacer una compañía de juegos, tú y yo. Ese era como los mejores momentos de Cluster. Tenían una casa en Polanco muy grande, tenían un chorro de artistas, tenían departamento de 3D, VFX, no sé qué, y me dijeron, mira, vente a trabajar a Cluster, vamos a hacer algunas cosas de comerciales, pero mientras estás haciendo comerciales, vamos a tratar de arrancar esto de los videojuegos. Y yo dije, órale, y así fue. Me regresé a trabajar con el Doc, con Luis Montemayor, con Eddie Mendoza, haciendo comerciales, y empecé a desarrollar una idea de un videojuego que era básicamente una cosa muy parecida a Minecraft, pero en ese momento Minecraft no existía. Era hacer pirámides mayas con cubitos, ¿no? Con voxeles y no sé qué. Y
logramos desarrollar el proyecto hasta un lugar muy bueno, y entonces en ese momento el CONACYT empezó a dar apoyos para cosas de animación y de videojuegos y no sé qué. Aplicamos para un apoyo del CONACYT y nos lo dieron. Entonces así fue como empezó la primer compañía de videojuegos en la que trabajé, que se llamaba Hola Voz Games, con Eddie Mendoza. Y empezamos a jalar talento, ¿no? A jalar chicos que estaban saliendo de la escuela, que ahorita ya todos están en Capcom, en Ubisoft, en todos lados. Sí. Uno de ellos fue Omar, el buen Omarcito, salió de ahí. Y entonces hicimos Hola Voz y empezamos a trabajar en los videojuegos, y pues ya de ahí hasta acá, ¿no? De ahí. Qué increíble. Sí, creo que, siempre conocer la historia creo que es bastante padre y bastante inspirador, ¿no? Porque a veces, pues no sé, que queremos resultados rápidos, y conocer personas como tú, que obviamente tal vez para llegar al punto donde se encuentra ahorita, y que es como... ya tú nos platicarás, ¿no? Pero hay un camino que recorrer, ¿no? Tal vez planeando entre diferentes áreas, experimentando varias técnicas, procesos, aprendiendo tecnologías, pero pues que todo te va formando a final de cuentas, ¿no? Y que pues hay un proceso a veces que hay que hacer para poco a poco ir llegando a donde queremos llegar, ¿no? Exacto. Es un camino, es una travesía, y pues más vale en tu aventura, más vale rodearte de las personas indicadas, hacer buena compañía, entrarle a las cosas, experimentar, trabajar, fallar, levantarte, caerte, pues todo lo que significa esto, ¿no? Claro. Ahorita, por ejemplo, Jorge, lo que nos estás mostrando, nos está mostrando un video ahorita. Esto es ya en general de lo actual, de lo que has trabajado en Prieta. En videojuegos, sí. Esto es... ¿Videojuegos en general? Esto es todo el trabajo que he hecho en videojuegos y simulación, porque también en algún momento pues me ha tocado hacer cosas que no son precisamente de videojuegos. Pero pues aquí lo que estás viendo pues es el paso de 15, 20 compañías distintas de videojuegos. Claro, claro. Pues sí, donde la idea a final de cuentas se mantiene, ¿no? O sea, desde el Jorge de 12 años diciendo que yo quiero hacer videojuegos, y pues bueno, aquí podemos ver gran parte de esa historia, ¿no? De ese proceso. Exacto. Para llegar a donde estás ahora. Qué padre. Está increíble. Sí. Ok. Y por ejemplo, ahora sí que regresando un poquito más a la actualidad, y pues bueno, ya con toda esta experiencia, ¿qué nos dirías tú que son las habilidades más importantes para lo que haces? O sea, porque viendo toda tu formación, que no creo que solamente se deba a, digamos, hablando de los jefes, ¿no? Sino también habla de ti como persona, ¿no? Porque mencionabas cuando en tu tiempo en TV Azteca que te dieron mucha libertad, ¿no? Y ahorita platicabas igual que tuviste la fortuna donde te encuentras ahora de que pues igual haces buena mancuerna con la cabeza del estudio. Entonces creo que también habla mucho de ti, ¿no? Y tu formación y la forma como de llegar a las cosas. Entonces, con todo esto, ¿tú qué consideras, o lo que ha sido tu formación, las habilidades que consideras importantes para lo que haces o lo que te ha formado? Mira, es una pregunta complicada, súper profunda, y voy a tratar de explicar más o menos lo que yo entiendo por esto. Tú dale. De repente, yo creo que una cosa que me pasó a mí, como afortunadamente, es que siempre lo tomé todo desde un lugar, yo creo que la verdad, humilde.
humilde en el sentido de que a mí, yo me sentaba enfrente de una Silicon Graphics con Softimage y por un lado tenía la gran emoción de saber que, bueno, soy una de las pocas personas que tiene acceso a este tipo de tecnología en este momento y etcétera, pero por otro lado, esto es un monstruo que me va a comer y me va, o sea, tiene tantas cosas que se pueden hacer, tiene tantas cosas que se pueden crear que me siento abrumado, ¿no? Entonces, ¿cómo ataco a este monstruo para dominarlo? ¿No? Porque pues no lo sabes todo y nunca lo vas a saber todo, y el software sigue evolucionando y las técnicas siguen evolucionando y te duermes tantito y te quedaste atrás, ¿no? Pero ¿cómo le haces para más o menos mantenerte a flote? Y yo creo que lo que hice fue que me iba proponiendo retos pequeñitos. Yo decía, bueno, hoy voy a aprender a hacer animación con esqueletos, ¿no? Entonces, a ver, para hacer animaciones con esqueletos hay que pesar los vértices y hay que riguear y hay que meter controladores. Y entonces yo decía, bueno, tengo que hacer este proyecto. En este proyecto voy a incluir una de las cosas que no sé cómo hacer, pero que quiero aprender a hacer, y la voy a aprender a hacer para algo en concreto. Entonces, yo fue así como fui aprendiendo una cosita, otra cosita, como teniendo muy en cuenta que pues no lo sé todo, que nunca lo voy a saber todo, y que lo que voy a tratar de dominar, lo que sí voy a hacer es que lo voy a tratar de entender muy bien, lo voy a tratar de pues eso, de dominar, ¿no? Claro. Y aplico exactamente lo mismo en los videojuegos. Sí, ya sé que hay gente que también son excelentes programadores y pues saben cosas que probablemente yo nunca voy a entender y todo lo que tú quieras, pero ¿qué es lo que yo puedo aprender que me va a servir a mí para lograr mi objetivo? Yo no necesito saber todo lo que saben los demás. Necesito saber lo que yo necesito para yo llegar a este punto, ¿no? Entonces, eso creo que solo requiere de tener como un objetivo más o menos claro, no muy cercano, no muy lejano, perdón, cercano, que sea más o menos claro, que te puedas ir poniendo metitas y retos cortitas a las que puedas ir llegando en días, 2 días, 3 días, una semana, y que te vayas por ahí pues haciéndote crecer, ¿no? O sea, si yo hoy me siento y digo, bueno, ahora sí, ya me voy a sentar a hacer mi película, probablemente no va a ser muy posible que yo vaya a poder hacer una película, porque hay muchas cosas que yo no sé de guionismo, de producción, de bla, 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 ¿no? Pero si me siento y digo, bueno, voy a hacer mi cortito de 10 segundos, probablemente un cortito de 10 segundos sí lo voy a poder lograr, ¿no? Y luego, ya una vez logrado el cortito de 10 segundos, pues qué tal si hago uno de 30 y luego uno de 1 minuto y así te vas, ¿no? Entonces, cuando digo humildad, creo que quiero decir, hay que controlar la ambición, porque la ambición te puede meter el pie a ti mismo, ¿no? Sí. Si tú tratas de dar una mordida muy grande y realmente no te alcanza la quijada, pues no vas a poder. Entonces, saberte que estás en un proceso, saberte que estás aprendiendo, saberte que puedes lograr cada vez más cosas pequeñitas, y pues yo creo que lo voy a resumir así: ser buena onda contigo mismo en cuanto a tu aprendizaje, ¿no? En cuanto a tu desarrollo. ¿Cuántos hay que en otros momentos hemos sido extremadamente exigentes con nosotros mismos, tiránicos, yo podría decir? No, es que yo tengo que poder y no sé qué. Y sí, eso te empuja mucho y te lleva muy lejos, pero ¿a qué costo? ¿No? Claro.
al costo de sentirte que no das y que no llegas y que no das el ancho y no sé qué. Y eso, a final de cuentas, va contra la creatividad. Sí. El no sentirte tú seguro de las cosas, el no sentir que tú estás progresando, te bloquea creativamente. Sí, no, completamente de acuerdo. De hecho, justo los comentarios que haces justamente ahora, bueno, a mí en lo personal me llegan en ese sentido porque a veces sí, o sea, te puede ganar la emoción, de la ambición de querer hacer algo, ¿no? Y el hecho de no lograrlo porque tal vez no dimensionaste o, no, como dices, ¿no? El bocado fue demasiado grande, pues sí te das de topes después, ¿no? Y justo creo que la parte clave, ¿no? La creatividad termina siendo como mermada o bloqueada porque no lograste eso y pues obviamente los ánimos bajan, ¿no? Entonces me parece muy, muy atinado todo lo que comentas, muy puntual, ¿no? Y creo que sí es como consejo general para todos de tener ese objetivo, ¿no? Lo más cercano posible a lo que quieras hacer con, con metas cortas, ¿no? Pero bueno, Exacto. claro, a veces, muchas de las veces hasta que no lo experimentas y no te das de topes, aquí el chiste es equivócate rápido, ¿no? Para saber si vas en buen camino o no. Es parte de, claro, Sí, es claro. parte de, sí. Sí, Ujú. no puedes no ser ambicioso y no puedes no chocar contra la pared Claro, también, ¿no? claro, claro, es necesario, ¿no? A veces. Por supuesto. Oye, Jorge, y ahora que nos platicabas como la historia y con esta información que ahorita nos compartes, eh, ¿cómo es esa transición entre México y Japón? ¿Cómo es que brincas? ¿Cómo es que llegas a donde te encuentras hoy en día? ¿Cómo es que Ah, mira, decides, cómo que es que decides, allá estoy, ¿no? Digo, todo hace sentido, pero ¿cómo fue eso? pues es muy interesante esa parte porque, bueno, hace 2 años que no estoy en México y no voy a decir que lo que te voy a contar ahorita sea la verdad absoluta, pero es mi Ujú. experiencia y mi visión. Sí. ¿Qué pasa? Que yo empiezo a trabajar en México queriendo hacer proyectos de videojuegos, interactuando con varias compañías, etcétera, tratando de meterme en todos los proyectos posibles. Y desafortunadamente lo que me encuentro en México, y bueno, lo corroboro más ahora que estoy acá en Japón, pues es Ujú. que hay una industria, por lo menos del desarrollo de los videojuegos, pues muy inestable, muy complicada, ¿no? Muy precaria. Hay gente que de repente por ahí se ahorra una lanita y dice, voy a hacer un juego indie y voy a contratar 10 personas y voy a poner un estudio y lo tratan de mantener con otras cosas y lo hacen y lo lanzan y etcétera. Y de repente pues igual sacaron un juego, dos juegos y desapareció la compañía. A mí me pasó eso infinidad de veces. Ujú. Este... Y eso pues es una parte triste, pero bueno, por otro lado empieza todo el rollo de la globalización, ¿no? Ujú. Y entonces yo después de haber andado rondando por diferentes compañías en México, por aquí, por allá, empiezo a descubrir que me es posible contactar compañías en el extranjero y trabajar remotamente con ellos. Te estoy hablando de esto hace 10 años. Hace 10 Ujú. años que yo empecé a trabajar en remoto. Entonces la primer compañía con la que yo trabajé era una compañía en Rusia. Ya. Loquísimo, pues Sí. les hacía prototipos de videojuegos en Unity. Ujú. Y después trabajé con otra compañía en Estados Unidos y después en Francia y después aquí y allá y no sé qué. Se empezó a volver todo más común. Y ya llegué a un momento en el que pues ya yo ya había descartado totalmente trabajar para compañías en México y pues más bien me la pasaba cazando proyectos en internet, ¿no? Sobre todo en estos últimos años. Ujú. De repente un día encuentro una posibilidad de trabajar en una compañía que hacía algo muy interesante. Y es que ellos utilizaban Unity para no para hacer videojuegos, sino para hacer simulaciones hiperrealistas
porque estas simulaciones se las vendían a compañías que estaban desarrollando AI para vehículos autónomos. Ok. Entonces, básicamente el trabajo es que pues tú haces una simulación de una ciudad en Unity, de cómo pasan los coches, cómo caminan las personas por la calle, pasa la gente en bicicleta, no sé qué, y después simulas cómo se capta toda esta simulación con diferentes tipos de cámaras y con diferentes tipos de sensores, ¿no? Con sensores infrarrojos, LiDAR, cámaras de 360, no sé qué. Uh-huh. Y haces el output de todas esas simulaciones en esos formatos, y luego todo ese output lo meten a redes neuronales y lo meten a todo esto, y de ahí lo utilizan toda esa información para hacer el desarrollo de los vehículos autónomos. Uh-huh. Entonces estuve trabajando de tiempo completo para esta compañía un ratote, y pues yo ya muy metido en el tema de estar buscando opciones en el extranjero, y un día se acabó mi contrato con esta compañía. Uh-huh. Y empecé a buscar otra vez otra oportunidad, y me encuentro con esta compañía que está en Japón y no sé qué, que hacen AR y no sé qué. Los contacté y me dijeron, bueno, sí, pero este no es un trabajo remoto, te tienes que venir para acá, ¿no? Y yo pues, hablé con mi chava y le dije, ¿qué onda? ¿Te irías a Japón? No, pues sí, pues órale, pues apliqué. Uh-huh. Hice todo el proceso del trámite de la visa. Sí me dieron la visa, y entonces fue como me pude venir para acá. Primero me vine yo solo, estuve 6 meses aquí solo, y luego ya me alcanzó la familia, mi chava y mi chavito me alcanzaron aquí. Órale, qué interesante. Sí. Sí, es que está bastante bueno, ¿no? O sea, y que por ejemplo, ahorita ya nos platicaste ahora sí que del por qué. ¿Qué tan complicada fue como esa adaptación? ¿Tuviste que aprender japonés o todo lo manejas como al inicio platicabas, ¿no? De la globalización y que quieren traer gente, entonces el inglés, ¿cómo es eso? La compañía en donde yo trabajo, como muchas compañías aquí en Tokio, tienen como idioma oficial el inglés. Ya. Eso es algo que me ayuda muchísimo. Entonces, bueno, pues todo lo que es referente a trabajo es en inglés. Ya. Y japonés estoy estudiando, pero bueno, va para larguísimo. El japonés es una cosa complicadísima. Pero pues le hemos tenido que estar echando muchas ganas, pues sobre todo por el tema del chavito en la escuela. Pues las circulares de la escuela las mandan en japonés, y cuando vas a recoger al chavito a la escuela, la maestra no habla inglés, habla japonés, y todo lo dice en japonés. Entonces con el Google Translate y con como puedes, ¿no? Ahí te vas a entender. Y pues ya poco a poco ya va pasando que de repente ya podemos leer algunas cosas. La otra vez mi chava ya pudo ir a la escuela y les leyó un cuento en japonés a los niños. Estaba súper contenta. Claro. Sí, padrísimo. Sí. Y pues poco a poco, pues mucho. La verdad es que yo quisiera tener más tiempo para estudiar japonés. No lo tengo por el trabajo, pero pues aquí en Japón, con todo y la limitación del lenguaje, puedes hacer una vida perfectamente bien. Sin tener que hablar japonés. O sea, incluso si tienes que ir a la oficina del gobierno a hacer algún trámite, la gente te ayuda. En todas las oficinas de gobierno tienen un sistemita donde tienen un iPad. Entonces tú llegas y les dices Nihongo wakarimasen, ¿no? Que es no hablo japonés. Te sacan el iPad y entonces aparece un intérprete, y entonces ya empieza a hablar con la persona que está en la ventanilla y contigo y todo ese rollo. Vale. Entonces pues hay a señas, como se puede, ¿no? Ahí te vas dando, claro. Pero, pues sí, parte de la experiencia es padre también. Yo sí, la verdad me gusta mucho el japonés y quisiera tener la oportunidad de poder aprenderlo, pero ya
me quedó claro que es una cosa que me va a llevar varios años. Ya. Varios años. Ok. Qué interesante. Buenos datos lo que nos compartes. Oye, Jorge, y bueno, ahora sí que con todo lo que nos has platicado y hemos podido, ahora sí que escuchar de lo que ha sido esta trayectoria, si pudieras, o si alguien se quisiera dedicar a lo que tú haces, eh, y ahora sí que viendo ya todo como ha sido, ¿hay algún camino particular que recomendarías como para llegar a? Digo, yo sé que todo lo que vivimos nos forma, ¿no? Y es parte y de todo aprendemos, pero ahora con toda esa experiencia, eh, ¿recomendarías algo en particular? Pues mira, yo estoy muy impresionado de ver cómo, cómo se está moviendo el mundo socialmente estos días a través de Internet. En mi opinión, es, es eh, como un mal hechizo por un lado, Ujú, es como una maldición porque hay cosas muy malas que están pasando, pero también hay cosas muy buenas que están pasando. ujú, Una cosa muy buena que está pasando es que el conocimiento está ahí afuera. Yo, ¿qué hubiera dado por que cuando yo estaba más chavito y estaba aprendiendo animación y todo eso, qué hubiera dado porque hubiera existido YouTube, ¿no? ujú. Sí. Eso es algo increíble. O sea, tú eh, vas y buscas en YouTube cualquier cosa y desde cómo hago un pastel de manzanas a cómo hago ray tracing y lo Ujú. encuentras en Sí. YouTube. Entonces, lo que sí es un poco delicado es que como hay muchos tutoriales ahorita, hay mucha gente que quiere vivir de esto y quiere sacar algo de esto, me parece que hay mucha gente que ya no está siendo muy cuidadosa. Entonces yo, por ejemplo, en lo personal sí me he encontrado con videos tutoriales de gente que realmente no sabe lo que está haciendo, ¿no? Que dices, oye, no, estás mal, así no es. Me Ujú. estás diciendo que por aquí, por allá, o gente que se equivoca cada 5, o sea, yo no puedo tolerar un tutorial de Maya o algo así con un cuate que cada 5 minutos está diciendo, ay, no, perdón, no era aquí, es que no, ya me movieron el botón, no, le tienes que picar acá y no sé qué, no, o sea, Sí. hay personas que sí hacen una preparación, que sí saben hacer estas cosas, que tienen la facilidad de la palabra, creo. Ujú. Entonces, yo creo que ante eh, invasión de conocimiento de diversas calidades que hay Ujú. y de opiniones y de todo eso, lo que tiene uno que volverse es muy selectivo. Tienes que agudizar tus sentidos para poder descartar más rápido lo que sí te sirve y lo que no te sirve. Entonces, yo creo que obviamente siempre sirve mucho ver cómo están haciendo otras personas las cosas, porque eso te inspira, ¿no? Te Ujú. inspira a ver demos técnicos, por ejemplo, o videos de que ya mira esta cosa que están haciendo para este videojuego. Ayer estaba viendo un video de un juego de PlayStation 5 donde tenían todo un sistema de tentáculos con partículas y no sé qué, una cosa bestial para Ya. PlayStation 5. Ujú. Y todas esas cosas son súper inspiradoras, súper enriquecedoras. A la hora de los tutoriales, yo creo que sí, hay que buscar 2 o 3 canales distintos por ahí de cosas que nos interesen, pero hay que compararlos unos Sí. con otros y hay que ver dónde sí hay calidad de lo que te están enseñando, porque siento que de repente tú te agarras este rollito de, sí, me voy a poner a ver YouTube, voy a aprender, pero pues te agarras cosas que no y te dejan una idea en la cabeza de algo que no te sirve para nada, ¿no? Entonces, Claro.
Sí, se Pero vuelve pues como él... Wikipedia, ¿no? De que sí, Exacto. no sabes dónde viene la fuente, entonces hay que buscarle por varias fuentes Yo para creo, saber cuál es la verdadera. yo creo que ser autodidacta es algo muy bueno. No Ujú. es el único camino. Siempre está muy padre que la teoría te la pueda pasar alguien más, que te acerques a alguien. Y a final de cuentas, ser autodidacta es exactamente lo mismo. Tú estás buscando en internet o estás buscando en un libro o lo que sea y estás adquiriendo ese conocimiento que viene de otras experiencias, de otras personas. Claro. Eh, Oye, entonces, digo, ya lo escuchamos, pero no sé si quisieras aquí concluir un poquito con esta parte de, entonces, digo, ahorita nos pusiste el ejemplo de YouTube, pero entonces no es tan necesaria una formación académica, ¿no? Sino un enfoque. yo digo que no. Yo digo que no es necesario. Te voy a ser muy sincero. A Ujú, veces yo me he topado con la pared de manera muy fea ujú, por no tener esa formación académica. Yo, por ejemplo, llevo 13 años de trabajar con Unity. Me conozco el motor de adentro hacia afuera y de cabeza, ¿no? ujú. Y he desarrollado 30, 40 juegos distintos, no sé, de todo tipo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, quiero aplicar para alguna compañía que sea muy estricta en ciertas cosas. Por ejemplo, algún día me contactó alguien de Facebook y Ujú, querían que yo aplicara para Facebook, ¿no? Y yo dije, pues yo no sé qué podría hacer en Facebook, pero pues bueno, voy a aplicar. ujú. Me hacen una prueba de programación en Facebook y bueno, yo me quería matar, ¿no? Me daba golpes así con la cabeza que decía yo, ¿qué diablos es esto? Pues claro, las pruebas de programación de Facebook son pruebas donde te están midiendo mucho los conocimientos que tienes en cuanto a ciencias de la computación. Y entonces quieren saber cómo entiendes los algoritmos y cómo vas a organizar las estructuras de datos y cómo haces ciertas cosas que son muy by the book. Que además lo que es muy fastidioso es que no son cosas que vas a usar en la vida real, ¿no? Ya. No son Ujú, cosas, esos algoritmos y todas esas cosas, yo nunca los he tenido que usar ujú. en un videojuego. Pero sin embargo, pues te los piden y te piden la teoría y te la tienes que saber. Entonces, yo la verdad es que esa es la parte con la que he batallado muchísimo, la parte teórica de lo que te enseñan en la escuela, de las bases y todo eso. Y a mí me pasa una cosa que estoy seguro que tal vez a ti y a muchos de tus escuchas le sucede. Yo sé muchas cosas por intuición. Yo, de repente hay, no sé, te lo juro que hay código Ujú. que de repente yo tengo que escribir para los juegos matemáticas de vectores o cosas así, que yo los entiendo perfectamente, pero no te los puedo explicar. No sé cómo explicarlos. Porque Ujú. no tengo esa formación académica. Sin embargo, los comprendo perfectamente y los puedo utilizar Sí. como herramientas. Entonces ahí yo te diría, no es que a fuerzas tengas que ir a la escuela y que a fuerzas tengas que tomar ese camino. También existe este otro camino como el que yo tomé, totalmente fuera de las instituciones y autodidacta y etcétera. Pero te vas a topar con la pared en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para lidiar con eso? Pues bueno, hay que ponerse a estudiar un poquito la teoría también. Hay que ponerse a estudiar un poquito de las ciencias de computación y de las estructuras de datos y de los patrones de diseño y todo esto. Y a final de cuentas, eso te va a hacer crecer. Mira, yo antes, cuando aplicaba para algunos trabajos, Ujú. cuando me rechazaban, me decían, no, pues sabes qué, decidimos irnos con otro candidato. No, pues decidimos no seguir el proceso contigo. Me han rechazado de decenas de compañías, de verdad. Ujú. He aplicado para muchísimas.
Me han aceptado en muchas también, pero yo lo tomaba de una manera muy dolorosa, ¿no? Al principio era, hijo, me rechazaron, no, ya no quieren seguir el proceso conmigo, y no, es que me pusieron esta prueba y no la pasé. Y yo siempre pues lo tomaba como que, hijo, no puedo, claro, es que si hubiera ido a la escuela, lo tomaba muy duro conmigo. Y de unos años para acá lo que yo empecé a hacer es decir, no, lo voy a tomar como una oportunidad. Sí, tal vez está medio cañón porque en este momento pues yo no tengo trabajo, necesito tener un ingreso, estoy aplicando porque quiero resolver la situación económica, no sé qué. Pues hijo, qué presión y qué difícil, ¿no? Sí. Y está esa parte. Pero, a ver, me topé con que la prueba técnica de esta compañía es sobre principios de diseño, de arquitectura de software o de patrones de diseño o no sé qué. Bueno, son cosas que pues hice la prueba y yo no tenía ni idea de cómo era eso. Bueno, no importa. Pues me están dando como un tip de cuáles son las cosas que debería de aprender, ¿no? Entonces, ok, no pasé su prueba, no me contrataron, pero me voy a clavar un poquito en ese tema que ellos me propusieron para aprender un poco más y entender de qué es de lo que ellos estaban hablando, ¿no? Claro. Y entonces, ahora lo que me pasa es que, bueno, hace un par de años que ya no tengo que aplicar para conseguir otro trabajo, pero lo que me pasó últimamente, que está muy padre, es que, ok, apliqué esta compañía, troné la prueba técnica, pero entendí que para Square Enix es muy importante que sepas no sé qué de C++. Ah, perfecto. Pues me voy a clavar a estudiarlo un rato, ¿no? Y entonces así, estaría más padre que estas cosas que vas aprendiendo las pudieras usar en la práctica. Ya. Y a veces no se da la oportunidad, pero entonces, pues esto creo que es una buena manera de ver las cosas, ok. Me voy enfrentando a estas pruebas técnicas, me voy encontrando cosas que yo no sé, pero eso no quiere decir que porque no las sepa antes no las puedo saber de ahora en adelante, ¿no? Claro. Digo, no, me parece como increíble esto también que compartes. O sea, creo que está padre también tener esta... No, sin duda está muy bueno tener esta visión que tienes, ¿no? Y viendo, y bueno, y más conociendo toda tu formación, como que todo es un ciclo, ¿no? O sea, tener... O sea, todo se conecta, ¿no? Esta parte de decir objetivos claros o lo más cercanos posibles. Esta parte de qué es lo que necesita esta compañía que yo tengo que... O sea, qué necesito para llegar a esto, ¿no? O sea, cómo llego a ese objetivo, de qué información me nutro para llegar a eso. Entonces, así que gracias por eso, ¿no? Porque también conocemos una chica que también estuvo en el podcast, que está Mariana Gorbea. Ella igual todo lo aprendió en YouTube, ¿no? Entonces es como esta parte también de la inspiración, ¿no? De que decía, ¿no? También se encontraba de repente con espacios que faltaba por llenar, que no tenía ese conocimiento y poco a poco lo fue llenando, pero es inspirador, ¿no? O sea, porque a veces nos clavamos mucho de necesito este certificado, ¿no? Necesito alguien que me avale que pueda hacer esto, ¿no? Entonces a veces el pensar tener todos sus papeles, pero realmente teniendo así como claro el objetivo, pues cómo llego a eso, ¿no? Sin necesidad de tener este elemento, ¿no? O sea, es padre conocer a alguien que ha logrado cosas que le ha costado, pero pues, sin embargo se mantuvo como, tal vez me cuesta un poquito más de trabajo, pero estoy logrando lo que quiero porque estoy llenándome de todas esas herramientas que necesito para cumplirlo, ¿no? Entonces está muy padre. Gracias por compartir eso. No, gracias a ti. Yo creo que a todos nos cuesta mucho trabajo todo, ¿no? A veces sí. Nosotros tenemos como nuestros ídolos, ¿no? Y ves a cierto director de animación o a cierto director de cine, o a cierto programador de juegos y no sé qué, y dices, no, pues es que este cuate ya está en las grandes ligas, le ha de estar yendo increíble, su vida ha de ser así, no sé qué, te haces muchas ideas y no es cierto. Sí. Todos tuvimos que pasar
más o menos por el mismo lugar. Todos pasamos de manera distinta, eso es cierto, pero todos tenemos días buenos, días malos, tenemos buenas situaciones, tenemos malas situaciones. Y yo creo que lo que es clave, lo que es fundamental es lo siguiente. Hay una historia que es la tuya, hay una trayectoria que es la tuya. Y ese camino no lo va a recorrer nadie más que tú, ¿no? Uh-huh. Entonces, ponte en el viaje del héroe. Tú eres el héroe, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo quieres contar la historia de ese héroe? Es un héroe que era un fregón para todo y siempre le fue bien y nunca se encontró con ningún problema y todo el mundo lo ama y lo adora y lo admira. No, ese no es el viaje del héroe. El viaje del héroe es el del cuate que tuvo que perder y tuvo que sufrir y tuvo que crecer y tuvo que evolucionar para poder llegar a donde quería llegar, ¿no? Claro, sí, no, sin duda. Y sobre esto que sin duda nos inspira y nos motiva, o sea, obviamente sabemos que tenemos que crear nuestra historia. En tu caso, ¿qué es lo que te inspira? O sea, ¿qué es en lo que haces? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Yo creo que han sido muchas distintas en diversos momentos de la vida. Personas, momentos, otras historias. Yo me gusta mucho contarte esta historia, por ejemplo. Como muchos de los que estamos aquí, yo soy un gran fan del Señor de los Anillos. Uh-huh. Yo leí leí los libros del Señor de los Anillos cuando tenía 12, 13 años, ¿no? Uh-huh. Pero es bien loco. A mí del Señor de los Anillos, los magos y los dragones y los orcos y los elfos y la magia y todo este rollo no me llama mucho la atención. No me parece fantástico. ¿Sabes qué me parece a mí muy interesante del Señor de los Anillos? Que cuando te está me acuerdo que cuando Tolkien te está describiendo por primera vez a los hobbits y la aldea de los hobbits y todo este rollo, y cómo llega Gandalf ahí, no sé qué. De repente me acuerdo mucho porque se me quedó grabada esta frase. Dice una frase como de que para esta gente de la Tierra Media el tener invitados, el poder ser huéspedes y poder invitar personas a su casa o a sus lugares es una gran oportunidad de celebrar la existencia de otras personas y la existencia y la convivencia o algo así, ¿no? Uh-huh. Fue hace tanto que lo leí que ya ni me acuerdo, pero es una cosa que a mí se me quedó grabada. El Señor de los Anillos dicen esto. Y claro, todo el Señor de los Anillos se trata de cómo se van encontrando y desencontrando y cómo se juntan y hasta que llegan a tirar el anillito, ¿no? Al volcán. Y se trata de las relaciones entre los seres y entre las especies y todo este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que a mí me parece muy, muy rescatable de todo eso. Y hasta se me fue el avión porque no sé cómo llegué aquí. Sí, no, la inspiración, ¿no? O sea, de todo la lo inspiración, que... Claro. O sea, sí, o sea, y viene desde ahí, ¿no? O sea, desde que... O sea, justo como o sea, como dices, ¿no? Las personas, las cosas que vemos y desde un libro que leemos, ¿no? O sea, donde eso de pues celebrar la vida, la gente, las experiencias que tienes con esas personas, ¿no? Exacto, y es perfectamente válido que no, pues a mí me inspiran los dragones o las armaduras o las espadas, sí, muy bien,
a mí me han inspirado mucho las historias de las personas, las historias con las personas, Ujú. las compañías, los encuentros, los desencuentros también. Sí, Eh, una parte importante de la vida, ¿no? claro, sin duda. Oye, Jorge, y con todo esto ahora sí que nos has compartido hasta el momento, ¿hay algún, y bueno, con toda esta trayectoria, con todo lo que nos has mostrado, ¿hay algún trabajo que tú consideres, o sí, que tú consideres como cumbre o el proyecto que más orgulloso te hayas hecho sentir? O sea, que digas, digo, supongo que más bien de todo aprendemos, ¿no? Y todos te llevas algo, pero ¿hay algo que tú sientas como eso respecto a algún proyecto? Pues yo creo que sí, pero poquito. O sea, tengo por ahí alguna música que he compuesto que digo, esta rolita sí, sí, Ajá. cada que la escucho me pone de buenas. Algún segmentito de animación que digo, sí, aunque lo pudiera volver a hacer ahorita, lo dejaría tal cual. Porque Ujú. ya ahí se terminó y ahí se quedó. Algún jueguito que dije, sí, estuvo muy padre la experiencia de hacer esto. Pero es una pregunta muy buena la que me haces porque acabo de darme cuenta que no, tampoco tengo algo que, eh, que me haga sentir como esa emoción tan grande. Tal vez porque en este momento de la vida las encuentro en otras cosas, ¿no? Sí. Tal vez. Sí, Eh, claro, o digo, poco a poco igual se trabaja para eso, ¿no? O sea, tal vez sí ha sido bueno, pero no te ha realizado de esa manera hablando de la cuestión profesional, ¿no? lo que me acuerdo es de momentos muy padres Ujú, conviviendo con colaboradores, ¿no? ujú. Cuando se lanzan ideas, cuando llegas a momentos de logros en conjunto que se sienten muy bien. Eso es Sí, de lo que tengo muy buenos recuerdos. Pero de las cosas en sí, ujú. del producto ya en sí, pues no tanto, la verdad. Sí, creo que lo que mencionas es súper importante, ¿no? O sea, mucho, eh, no es tanto a veces como la conclusión del proceso, sino más bien el proceso en sí, ¿no? O sea, el haber llegado a ese objetivo con todo tu equipo, con todas las experiencias o por todo lo que pasaron, ¿no? Entonces, Exacto. eso, ¿no? O sea, disfrutar el viaje, ¿no? Creo que es lo que, a lo que apunta, ¿no? Lo que comentas, ¿no? O sea, todas esas experiencias con esas personas, ¿no? Exacto. Oye, Jorge, y sobre esto, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que sigue para Jorge? Pues yo creo que es un momento muy incierto para todos, ¿no? Para Ujú. todos. Yo en lo personal ahorita estoy preocupado porque pues como les platiqué al principio, la compañía en la que yo trabajo se dedica a hacer juegos que tienes que jugar en la calle, juegos con localización y Claro. y en este momento esos juegos no se pueden jugar. Ujú. Entonces, la Sí. verdad es que me tiene un poco preocupado ese tema porque pues yo no sé hasta cuándo vamos a poder arrancar otra vez Ujú. y si vamos a arrancar o no. Eh, algo que me ha estado moviendo muchísimo últimamente es que de repente siento que en mi camino he dedicado tal vez mucho tiempo a unirme al proyecto de otros, a Ya. colaborar con otros, a hacer, pues cuando te contrata una compañía, cuando entras a trabajar a hacer un proyecto, pues a final de cuentas tú te estás uniendo a un proyecto de otro. Ujú. Y yo a veces me despierto pensando que lo que me gustaría es poder agarrar todo lo que yo he aprendido
y poder ponerme a hacer algo que sea mío, una idea mía, un proyecto que sea totalmente mío. No, y lo pienso mucho, no algo muy ambicioso, no algo muy grande, no algo muy complicado, simplemente algo que yo pueda decir, es así porque yo quise que fuera así esto, nada más. Lo propio. Y eso me está costando mucho trabajo en este momento porque pues el trabajo y los proyectos y la vida en otro país, etcétera. Y pues no queda mucho tiempo para dedicarse a los proyectos personales. Uh-huh. Entonces yo creo que un muy buen milestone para mí sería poder lograr la organización en mi estilo de vida y de trabajo para poder abrir un poquito de espacio para trabajar en un proyecto personal. Eso es como mi deseo más anhelado últimamente. Sí, sí, a veces falta eso, ¿no? O sea, hacer lo propio y decir yo voy a hacer, o sea, porque el tener como la libertad creativa de decidir y decir quiero que vaya bajo esta línea o de acuerdo al proyecto que se vaya a hacer, siempre es como llenador, ¿no? El poder decir eso es mío, ¿no? Aunque no importa que no sea grande, que sea chiquito, pero es propio, ¿no? Es tuyo, ¿no? Entonces es algo que es necesario para contigo mismo, ¿no? Es a veces hasta como una especie como de deuda contigo, ¿no? De hacer lo propio, ¿no? Exacto. Oye, Jorge, pues con esto ahora sí que vamos concluyendo. Muchísimas gracias por este tiempo. La verdad es súper inspirador escucharte todo lo que nos has compartido y sin duda esto va a inspirar también a muchas otras personas, ¿no? Te agradecemos por el tiempo. ¿Hay algo que quisieras agregar? ¿Algo que quisieras decirnos? Pues solo estamos completos. Sí, yo creo que solo agradecerte, agradecer a los de VFX, por supuesto, por este esfuerzo tan padre que están haciendo de difundir, de dar visibilidad a todo tipo de personas que hemos estado en esto, que estamos en esto. Me parece una cosa muy padre y sin duda creo que va a ser de mucha inspiración para algunos que estén empezando o que vayan un poquito más avanzados en su propio trayecto. Y pues bueno, nada más decir que el camino que me ha tocado recorrer a mí ha estado lleno de mucha compañía, de muchos encuentros muy afortunados con personas muy claves. Me gustaría poder mencionarlas a todas, pero pues está complicado. Pero sí, muchos de ellos, la mayoría de ellos saben a qué me refiero, saben que son ellos a los que me estoy refiriendo y pues solo les quiero agradecer que me hayan echado la mano para que yo haya podido llegar hasta aquí, en el momento que estoy viviendo y en el lugar que estoy en este momento. Qué padre, Jorge, pues muchísimas gracias por eso. Con esto damos por concluido